La política, una dimensión permanente de la vida. El hombre es un ser social. Para el ser humano, después de la necesidad de sobrevivir, le trajo consigo también la necesidad de convivir. Así que pronto comienza a pactar un mínimo de acuerdos sociales, estableciendo las primeras leyes, reglas y derechos. La sociedad es una de las obras más significativas del ingenio humano, ya que desde siempre se encuentra en relación y convivencia con otros. A esta tendencia se le denomina sociabilidad. Esto no significa que la sociedad se reduzca a la agrupación de la especie, sino que fundamentalmente en una sociedad humana, en la medida en que sus miembros se confirman recíprocamente. Encontramos así que la base de la convivencia humana es doble, y sin embargo una sola: el deseo de todos los hombres de lo que los otros les confirmen lo que son, o incluso lo que pueden llegar a ser, y la convivencia innata de los seres humanos para confirmar de ese modo a sus semejantes. Un elemento fundamental para la estructuración de su sociedad es la política, cuyo elemento fundamental es la participación y el bien común. Pero, ¿cómo podemos entender una sana política en el contexto mexicano? ¿Cómo asumir desde la fe que el sueño de Dios se va entretejiendo en los mejores sueños de los hombres y mujeres, en la paz, la justicia, la fraternidad y la dignidad de sus hijos, estableciendo una sana política como una dimensión permanente de la vida? El proyecto global de Pastoral nos ofrece una mirada de las condiciones sociales de nuestra realidad. México es un país rico, por su significativa presencia de religiosidad con base católica guadalupana y su gran pluralidad cultural. La política es la herramienta utilizada por el hombre para su bienestar, pero también un lugar donde se ha instalado la cultura de la muerte, narcocultura, rasgos más dolorosos, los pueblos originarios bajo amenaza, migración, la casa común en peligro, enfermedad, desilusión, la guerra fratricida, la cultura del descarte, la falta de educación, violencia intrafamiliar, la desaparición y la muerte. La Iglesia ha hecho varias opciones en su proyecto global de Pastoral. Por ejemplo, la opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, generando espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro contexto mexicano. Incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de Pastoral, en las catequesis ordinarias y presacramentales de todos los fieles cristianos. Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y su cultura. Apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros. Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. Para realizar estas opciones, es necesario mirar a la política como un dinamismo permanente de la vida. Según el Papa Juan XXIII, en la encíclica Pacem in Terris, en el número 26, afirma en cuanto a la política que la persona humana tiene derecho a tomar parte de la vida pública y contribuir al bien común. El Papa Pío XII también afirmaba que el ser humano como tal, lejos de ser objeto pasivo de la vida social, por el contrario, debe ser y permanecer su sujeto, fundamento y fin. El Concilio Vaticano II
menciona que la vocación política de la Iglesia está orientada a la consecución del bien común, entendido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada una de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Por lo tanto, la política es la participación en la construcción de la comunidad a partir del bien común y desarrollo integral de los seres humanos. Es importante que en este momento hagamos un alto para ubicarnos en la historia. Desde el principio la Iglesia, al anunciar el reino, está entrando en la realidad social, política y de la comunión, vamos a decir, aún en el aspecto del desarrollo de la caridad, en la sociedad, en todos los aspectos. Entonces, haciendo procesos de justicia y de paz, por eso es perseguida. Después vienen los padres de la Iglesia, que van profundizando a partir de la Escritura todo lo que ellos consideran que tiene que vivir el discípulo del Señor, el cristiano. Y finalmente los papas han consignado en la experiencia como una doctrina de la Iglesia. Esto es todo aquello que está en la doctrina social de la Iglesia. Pero es una praxis que nosotros tenemos que recuperar. Estamos endeudados, pero ahora con la metodología de la misericordia, la compasión, el consuelo, la paz y la reconciliación. Esta es nuestra conversión como Iglesia, nuestra conversión pastoral. Siempre la Iglesia, en donde se encarna, inicia procesos de liberación, de justicia y de paz. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir y hacer de la tradición de la Iglesia en nuestra vida cotidiana, en el compromiso político y social. El diálogo para promover todo esto conlleva la participación política en la vida cotidiana, la justicia en el trabajo con nuestros hermanos originarios de los pueblos, con los niños, con la mujer, en fin, aún con los actores políticos, priorizando a las víctimas, procesos de justicia y de paz. El cristiano y el compromiso político. Toda sociedad política requiere de una autoridad. Donde conviven muchas personas y grupos sociales con intereses diversos, es necesario que haya un principio rector capaz de promover una convergencia de voluntades y eliminar obstáculos para lograr una paz estable. Origen y fundamento de la autoridad. El origen último de la autoridad política es Dios. Este principio es plenamente conciliable con cualquier clase de régimen genuinamente democrático. Esto no significa que Dios haya delegado en un hombre o grupo su autoridad, sino que por ser la naturaleza del hombre social y por requerir de una autoridad, para asegurar una convivencia ordenada, es, en última instancia, Dios que dispuso la necesidad de la autoridad. Esquemas explicativos de la autoridad. El esquema teocrático. La autoridad es representante directa de la divinidad. Esquema democrático secularista. El pueblo es el origen y fundamento último de la autoridad. Esquema democrático trascendente. El fundamento de la autoridad es el pueblo, quien a su vez reconoce el origen último de la autoridad en Dios, quien creó al ser humano a imagen y semejanza de él, uno y trino, como hombre y mujer, un ser que participa en una sociedad plural. El Estado. La manera como la autoridad política se organiza en nuestros días es a través del Estado, y lo constituyen los siguientes elementos. Elemento físico, es decir, el territorio. Elemento humano, es decir, la población. Este es el conjunto de seres humanos unidos por el derecho, la historia, las tradiciones, la cultura, la raza, la religión, la lengua. Cabe mencionar que también existen estados pluriétnicos. Elemento formal, es decir, el poder.
Este es el encargado de dar cuestión y orden a la convivencia de los ciudadanos de acuerdo por la ley y el derecho. Sin embargo, por ser el Estado la institución más poderosa del mundo moderno y disponer de un aparato que va desde la ley hasta la política, los medios de comunicación, es fácil incurrir en excesos y abusos. La ley o conjunto de normas jurídicas creadas por la voluntad popular a través de representantes que norman la convivencia y organización del Estado. La soberanía, que es aquella cualidad que tiene un pueblo para autodeterminarse en cuanto a su régimen interno, crear su orden de gobierno y sus leyes, así como ser independiente de otros países o estados dentro de un contexto internacional. Los vicios de la política. En la política no faltan los vicios, debido tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente que los vicios de la vida política resta credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como la autoridad a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella. Estos vicios que socavan el ideal de una democracia auténtica son la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social. Estos vicios son la corrupción en sus múltiples formas, la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón del Estado, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. Todos queremos ser dueños de nuestra vida, todos queremos conducir nuestra vida. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Allí comienza la organización personal, la polis personal. Pero también en la familia se da esto, cada quien quiere lograr que su familia sea lo mejor posible y viene la organización, la autoridad paterna, materna, en fin, es una política en la familia. Entonces es una tendencia natural cuando la sociedad se va construyendo y nos vamos uniendo en sociedad, viene esa tendencia a organizarnos. Esto es connatural a la persona humana y diríamos que antes está la sociedad civil y la organización civil que la política de partido o cualquier otra cosa, y tenemos que recuperar eso. Entonces en este proceso político nosotros estamos en la mira de una nueva sociedad. Primero fue un gobierno teocrático, luego fue la dinastía de una familia, pero viene la conciencia de la igualdad, entonces viene la participación de todos en la democracia. No volvamos atrás, busquemos la participación de todos. Y aquí está el papel de la Iglesia, el de sensibilizarnos a todos, el de que promovamos que nuestra conducta cristiana implique la vida cotidiana participando en las realidades que implican una organización social y política, como son la educación, la justicia, el derecho, el trabajo, en fin, el desarrollo humano integral, el cuidado de la persona desde que nace, desde que es concebida hasta que muere naturalmente. El bien común. El fin del Estado es el bien común. Este mismo principio puede anunciarse de manera negativa, es decir, la autoridad que obstruye o no promueve el bien común pierde su razón de ser. Esos son los casos de las dictaduras o vacíos de poder. El bien común lo constituye el bien de las personas y el bien de la colectividad. El bien común es entonces el conjunto de condiciones económicas, sociales y de instituciones políticas que favorecen el desarrollo integral de todas las personas, de las familias y de las asociaciones. Para la procuración del bien común,
importa que el Estado aplique correctamente los principios de subsidiariedad y solidaridad, es decir, tanta sociedad cuanto sea posible, tanta intervención de los poderes públicos cuando sea necesaria. Obligaciones que supone el bien común. Preservar la herencia cultural histórica y de recursos naturales. Estimular las actividades económicas, culturales y sociales que favorezcan el bienestar y seguridad de los ciudadanos. Establecer un régimen de justicia, seguridad, derecho y libertad. Intervenir con algunas situaciones particulares de monopolio que sea un obstáculo para el desarrollo. Defender los derechos humanos, especialmente los de las minorías y los más débiles. El cristiano y el compromiso político. En términos muy amplios, la política es la acción común para el bien común. El político resultaría ser un verdadero arquitecto de la convivencia organizada. A través de la actividad política, el político se hace acreedor a las bienaventuranzas prometidas a quien da de comer al hambriento. En sentido material y formal, debe ser entendida como el conglomerado de decisiones, estrategias y herramientas utilizadas por los hombres, apoyadas en las leyes justas y democráticas, para asegurar la prosperidad, la justicia y la paz común. Bienaventurado porque tuve hambre e implementaste un plan alimentario, tuve sed y creaste un departamento para establecer redes de agua potable, era forastero y pusiste en marcha un fondo para la vivienda. La bienaventuranza del político existe. Ha habido personajes extraordinarios como ahora el Papa Francisco, que saca algunas definiciones muy precisas. El cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan, pues fama de santo, tiene estas bienaventuranzas del político. Bienaventurado el político que aquí tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Ánimo, hermanos, hermanas fieles que participan en la vida de la Iglesia en este campo de la política. Y ojalá que surjan muchos de nuestras comunidades así. La política es la mejor manera de ejercer la caridad. Papa Francisco. Iglesia y política. ¿Qué le corresponde a la Iglesia? La Iglesia encarnada en la sociedad participa de la aspiración de todo ser humano para lograr una convivencia en paz. Tiene la responsabilidad y el derecho a observar de manera crítica y propositiva, como todo ciudadano, del proceder de la comunidad social en la construcción del bien común. La política no se limita ni a la gobernanza ni a las elecciones de gobernantes, cosa que implica la participación de los grupos o partidos políticos, y por lo cual la jerarquía eclesiástica se deslinda de una participación directa en este ámbito, sin soslayar su responsabilidad de orientar a que los demás miembros sí participen. La Iglesia participa en política en sentido amplio, es decir, colaborando en proyectos que el Estado y los particulares lancen en promoción del bien común, educación, justicia y en bienestar social. También está en su papel de inspirar a los laicos en el compromiso, mediante el anuncio del Evangelio. Está dentro de sus atribuciones de la Iglesia levantar su voz cuando los derechos humanos son aplastados. La Iglesia y el poder público son entidades independientes y autónomas. Cada una tiene su propia esfera de acción, aunque ambas puedan unirse para colaborar cuando se trata de servir al ser humano.
Los laicos y la política. Christi Fidelis Laici señala que los laicos cristianos no pueden abdicar de la participación política y añade, incluso las acusaciones de emisión, de corrupción, de idolatría del poder, que con razón muchas veces se hacen en la actividad política, no son razón para dispensarse del deber de participar en política. A veces se da como pretexto para ausentarse de la participación política. Hacerlo constituiría un peligro moral. La misión del laico cristiano en la política es integrarse en grupos de formación política para analizar desde las ciencias sociales, desde la filosofía política, desde la teología y desde el Evangelio, las estructuras, situaciones y decisiones políticas. Reunirse libremente en agrupaciones o partidos políticos, haciendo la elección de un partido o de una agrupación en la que desea participar de acuerdo con la conciencia. Pugnar individual o colectivamente para que los valores del Evangelio, purezas de corazón para mirar la verdad, mansedumbre para tener paciencia en los cambios y una indiscutible comisión por la justicia, inciden en las situaciones y decisiones políticas. Conocimiento de la ley por parte del laico para incidir en la política y en el derecho humano. Dentro de la Iglesia, hemos de hablar de sinodalidad en el pueblo de Dios, obispo, presbítero, diáconos y laicos, matrimonios consagrados y demás miembros bautizados. El diálogo es el eje fundamental de la sinodalidad, en orden al discernimiento de las opciones pastorales, en nuestro caso, de una pastoral de la Iglesia en la política. ¿Cómo prepararse a los compromisos políticos? Es urgente una formación social y política que responda a las verdaderas necesidades del pueblo, inspirados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II recomendó presentar una gran atención a la educación cívica y política que hoy en día es particularmente necesaria para el pueblo y sobre todo para la juventud. Esto puede ser a través de, por medio de la participación en la promoción del bien común mediante la acción social. Capacitarse, la lectura crítica y objetiva de periódicos, revistas y redes sociales que ofrezcan información veraz del acontecer del momento. Profundización en el análisis de la realidad circundante, local, nacional y mundial, a través de una mirada transdisciplinar. El estudio, reflexión y asimilación de la doctrina social de la Iglesia. Conocer la responsabilidad del gobierno en sus dimensiones local, estatal y federal, así como en sus vertientes ejecutiva, judicial y legislativa. Estamos convencidos de que una buena política está al servicio de la paz. Respeta y promueve los derechos humanos, aquellos fundamentales que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se pueda crear entre las generaciones pasadas y presentes un vínculo de confianza y gratuidad con la gratitud. Gratuidad y gratitud, las dos palabras que nos tienen que unir en el servicio de la política, es decir, de nuestra participación en la vida social. El Papa dice, la política es la mejor manera de ejercer la caridad. Busquemos que nuestra participación en la vida política sea habitual, no solo en algunos momentos.